Vamos a orar, vamos a leer el texto que tenemos que estudiar en esta noche, que es Filipenses 1:6, y vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, contentos, regocijados por el gran privilegio de ver una vez más a tus hijos, a los coherederos de la gracia, de poder venir y coincidir con ellos bajo estas paredes para escuchar tu palabra predicada, para que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, para llenarnos de todo el alimento espiritual que necesitamos para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por traernos. Permítenos, mi Señor, analizar tu palabra con paciencia y que ella nos nutra conforme a tu bondad. Sé con nosotros en una forma especial. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos estudiando la epístola a los Filipenses. Estamos en el capítulo 1 y en esta ocasión nos corresponde el versículo 6. Un versículo especial. Yo no sé si con usted pasa o pasó lo que pasaba con nosotros cuando éramos jóvenes, que nos íbamos al río en grupitos. Pero habían lugares que nosotros conocíamos como jóvenes. Y cuando estábamos nadando, de repente, era muy profundo. ¿Y qué pasó? Bueno, que vino una grúa y trabajó, y ahí hay un hoyo ahora, y hay una profundidad enorme. Miren lo que pasa en este versículo 6. Vamos allá. Filipenses 1:6. Noten este texto maravilloso. Después de eso le voy a decir el tema de la prédica. Dice así la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La primera parte de ese texto es elemental, facilísima. Estando persuadido, estando convencido, estando ciertamente apercibido de que, y ahí se abre ese espacio. Un espacio grandísimo, donde para llenarlo nosotros tenemos que ver las 5 doctrinas de la gracia fundamentales. Pero no lo vamos a hacer ahora porque nosotros lo que estamos estudiando es Filipenses 1:6. Yo las voy a mencionar y me voy a centrar en esa que él está mencionando especialmente, que le da tema a la prédica de hoy, que es la perseverancia de los creyentes, que también se puede ser conocida como la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Y si usted me preguntara, Jairo, ¿y cuál de los 3 tú prefieres? La preservación de los santos. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué, Jairo? En la perseverancia hay una acción directa del hombre. En la preservación hay un sujeto detrás que me está preservando. Y en la palabra de Dios vamos a demostrar eso. Cómo es Dios quien nos preserva. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver cuáles son esas doctrinas que sustentan. Si la vida del creyente fuera un edificio, ¿cuáles son esas columnas que llevan la carga pesada de la vida del creyente? Las doctrinas de la gracia se puede resumir con una frase: la salvación es del Señor. ¿Tú escuchaste? ¿La salvación de quién es? Del Señor. Y yo sé que al decir esta única frase ahora mismo, ¡pum!, hay una guerra dentro de ti, posiblemente. Porque el hombre siempre quiere hacer algo. No, la salvación es de nosotros, los hombres. Nosotros somos lo que creemos. Nos predican y nosotros tomamos la decisión. La salvación es del Señor. Convéncete de eso. La salvación es del Señor. Cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende única y exclusivamente de Dios.
cada aspecto, desde el más sencillo hasta el más complejo. ¿Y cuáles son esas doctrinas de la gracia que soportan la preservación de los cristianos? Número 1, la depravación total del hombre. El hombre sin Cristo es un depravado. Su corazón tiende por naturaleza a lo malo, al mal. Número 2, la elección incondicional. ¿Quién es que te escoge? Dios. Porque Él quiso, porque a Él le plugo. Número 3, la expiación definida. Allá atrás, en la eternidad, el Señor se sentó y quiso definir su pueblo. Y ahí es donde tú tienes que decir, wow, Señor, gracias. Porque yo soy parte de esa manada que tú definiste allá atrás. Cuando no existía nada, a ti te plugo poner mi nombre ahí. Porque tú quisiste, Señor, gracias. Número 4, el llamamiento eficaz. Cuando el Señor te llama, ¿a través de quiénes? A través de sus hijos, que Él los mueve a predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Y por último, la gracia que preserva. Estas verdades representan al Dios Trino como el autor de nuestra salvación de principio a fin. De principio a fin. Y es posible que ahora tú me digas, Jairo, vamos a volver al texto. Y yo te digo, amado hermano, vamos al texto. Filipenses 1:6. Mira cómo dice el texto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vistas esas doctrinas de la gracia que sustentan la perseverancia del creyente, vamos a ver en detalle ese texto y otros que le dan soporte a él. Mira cómo dice el texto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ese vosotros, que es, ¿y a quiénes sustituye? Piensen. Está hablando Pablo, usted lo sabe. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los filipenses. Los hermanos de Filipos. A ellos fue que se les remitió la carta en primer lugar. Ahora, extendidamente, ¿quiénes entran ahí? Todos nosotros. De modo que cuando ahí dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti, ahí tú puedes poner tu nombre. Wow, Dios comenzó una obra en mí. Esa es una pregunta que tú debes hacerte. ¿De verdad Dios comenzó una obra en mí? ¿Ya esa obra arrancó? ¿Cuál es esa obra? ¿Conocí yo al Señor Jesucristo? ¿Tengo yo esa herencia corruptible? ¿Dónde se soporta esa obra? Yo quiero que tú vayas conmigo, por favor, a unos textos, son 5, para que tú veas cómo está comprometido Dios en esa obra. Isaías 54:10. Vamos por favor allá. Isaías 54:10. Mira el texto como dice. Isaías 54:10. Dice así la palabra del Señor. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. 2023 llegó. Es un año que viene, que está ahí con nosotros. Estamos a 8. Y yo quiero que tú recuerdes en este año que el que tiene misericordia de ti, ¿quién es? Dios. Se pueden mover las montañas, se puede secar el mar,
Pero el ancla de tu fe está puesta en quien tiene misericordia de ti, que es quien, Dios. Y eso debe darte a ti que paz, tranquilidad. Yo estoy tranquilo, yo estoy seguro. Mi esperanza está segura porque quien la sustenta es Dios. No es ningún hombre. No soy yo siquiera. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La salvación mía, algo tan importante, la salvación tuya, no puede estar sustentada en meros hombres. Está sustentada en el que tiene misericordia, que tiene un carácter inmutable. Eso es lo que está diciendo Isaías. El carácter de Dios es inmutable. Otro texto. Segunda Timoteo 1:12. Segunda Timoteo 1:12. Segunda a Timoteo 1:12. Oye, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para ¿qué? Para guardar ¿qué? Mi depósito para aquel día. ¿Qué día? El día de Cristo. ¿Quién es que guarda el depósito? ¿Quién es? Aquel en quien yo he creído. En todo momento el sujeto, ¿quién es? Dios, no nosotros. El depósito de tu salvación no lo guardas tú. La garantía de tu salvación no la guardas tú. La guarda el que firmó y dijo, bueno y válido por la sangre de mi hijo. Y ahí pagó tu deuda. Bueno y válido por la sangre de mi hijo. ¡Pum! Yo, Jehová. Yo, Jehová. El tercer texto. Juan 10, 27 al 30. Un texto fundamental. Juan 10, 27 al 30. Ve conmigo ahí, por favor. Para que veas cómo lo que dice el Señor Jesucristo ahí. Juan 10, 27 al 30. Mira cómo dice la palabra del Señor. Te voy a leer desde el 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Lentamente te lo voy a leer otra vez. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida como... la vida que el Señor Jesucristo te da no es como un arbolito de Navidad que prende y apaga. Es una vida como para ser eterna. Significa que tú vas a perseverar desde que te convertiste hasta que llegue el día de Cristo. Por eso es que Él dice sin duda que Él te está dando a ti vida como eterna. No dice vida instantánea o momentánea. Vida eterna. Cristo te dio a ti vida como eterna. Si todavía a este punto de la prédica en ti hay una guerra por conceptos aprendidos atrás, déjame decirte una cosa. Los que predican que la salvación se pierde desde allá atrás, desde el siglo III, son los católicos romanos, no los protestantes. No los protestantes. En 1660 hasta 1665 se dio el Sínodo de Dort, donde más de 100 puritanos se sentaron a escudriñar la palabra de Dios y ¡pum! Al final un manifiesto y dijeron: los cristianos que han creído genuinamente en el Señor Jesucristo no pierden su salvación. ¿En qué tú crees? ¿En qué tú crees? Otro texto, Primera de Pedro 1, 3, Primera de Pedro capítulo 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5.
Y ya te diste cuenta que me falta un texto de los 5 que te dije. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Mira cómo dice ese texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y mira ahora, reservada en los cielos para vosotros. Y mira cómo él dice, ¿que sois qué? ¿Que sois qué? Que sois preservados, que sois guardados, que sois cuidados. 2023 debe entrar en mi vida con esa certeza. Yo soy guardado, yo soy cuidado, yo soy preservado por Cristo, por la sangre de Cristo, no por ningún hombre, por Cristo. Yo soy guardado, preservado, cuidado por Cristo. Y sigue el texto y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y ahí donde tú dices, amén, Señor, gracias por guardarme, gracias por preservarme, gracias porque por difícil que parezcan los tiempos, tú estás ahí. Por tenebrosa que sean las tempestades, las circunstancias, mi Señor, mi Dios, mi Cristo, tú estás ahí. Tú estás ahí, no depende de mí, tú me preservas. Entonces, esta prédica tiene 3 puntos. El primero tiene 2 partes, una A y una B. La A era la introducción, eso lo vimos ya. Ahora vamos al punto 1B, que es lo que no es la doctrina. Y tú pudieras responder conmigo esta pregunta. ¿Acaso una persona que una vez fue salva puede perder su fe? ¿Acaso una persona que una vez fue salva puede perder su fe? Y yo sé que ahora mismo en la mente de ustedes hay muchos ejemplos. Y algunos dirán, pero Jairo, mira, es que yo vi personas que comenzaron en la iglesia y con tanto fervor y creían en el Señor Jesucristo y daban testimonio y aquí y allá. Y ahora son impíos. Y yo me siento en las plazas o en el colegio con personas que una vez profesaron fe y ahora son impíos. Lo que no es. Vamos a Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Te voy a dar tiempo para que llegues. 2:19. Mira lo que dice ese texto. Primera de Juan 2:19. Dice el texto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son como. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aquí no te estamos predicando la preservación de los impíos. No, para nada. Aquí te estamos predicando la preservación de los cristianos, la preservación de aquellos por los que Cristo derramó su sangre en la cruz, la preservación de aquellos que el Señor Jesucristo lo llama en Mateo 5, manada pequeña. La preservación de aquellos por los que todos los días el Señor Jesucristo intercede. Y ese es el ancla de la fe de nosotros. Tú sabes que ese es el ancla. Cristo es el ancla de nuestra fe. Cristo. Entonces, la preservación de los santos no significa que el cristiano no falla, que el cristiano no peca. Para nada. Para nada. Yo quisiera que cualquiera de los que estamos aquí me levante la mano y me diga, yo no he pecado, yo no peco. Y yo le voy a decir, tú eres un mentiroso. Todos somos pecadores. Todos caemos. ¿Cuál es pues la diferencia?
que caemos y se nos contriñe el alma, porque sabemos que hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo. El pecado no reina en nosotros, sino que reina el Señor Jesucristo. Y tú te caes y tú le pides al Señor que te perdones y tú vuelves al camino. Porque no somos perfectos, no somos perfectos. Y ahí es que se evidencia que el que comenzó en ti la buena obra, usa su espíritu para traerte a esas pisadas de Cristo. Perfectos, para nada, no lo somos. Si por alguna razón en tu vida tú has pensado que tú eres mejor por X o Y hermano que cayó en pecado y estuvo en disciplina, estás equivocado. Todos somos pecadores. Pecadores. Todos necesitamos perseverar, perseverar, perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. ¿Qué no es esta doctrina? Una presunción de que no tenemos corrupción. Hay corrupción que permanece en nosotros. Existe la realidad del pecado que hiere la conciencia. La perseverancia no significa perfección. La perseverancia significa sumisión al Señor Jesucristo. No es perfección entre los hombres. Eso puede ser hipocresía. Es sumisión ante Cristo, aquel ante quien ninguno de nosotros puede tener poses. Pecadores, todos. Todos somos pecadores, todos. Y por último, tampoco significa que cualquier persona que acepta a Cristo una vez puede vivir como él quiera, haciendo un compromiso superficial y decir, yo soy salvo, siempre salvo. Eso no es. Para nada. Para nada. Yo vine a la iglesia y levanté mi mano. Ya yo estoy sellado con el Espíritu Santo. No. Por sus frutos que los conoceréis. El que persevere ¿hasta dónde? Hasta el fin. Ese será salvo. Salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Si usted vino a la iglesia y levantó su mano y lleno de fervor estuvo con los hermanos aquí y allá, amén. Siga así hasta el día ¿de qué? De Cristo. Porque los que perseveran hasta el fin, estos serán ¿qué? Salvos. Y tú pudieras decirme, Jairo, ¿yo puedo saber los que van a ser salvos? Claro que sí. Los que están perseverando. Los que están perseverando, siguiendo cada pisada de Cristo, escudriñando su palabra, que es lo que dice para vivir a la luz de lo que dice la palabra de Dios. 2023, un año de retos. Pero ¿cómo nosotros deshacemos esos retos? Escudriñando la palabra para vivir a la luz de lo que dice ella, para reflejar a Cristo. Y el 2023 será un checklist. Un checklist, nada más. Porque tú sigues a Cristo, porque tú reflejas a Cristo. Entonces, ¿tú quieres tener éxito en esta tierra? Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Hay un texto fundamental que es el que abre la puerta del punto 2. Lo que es Juan 6, 37 al 40. Y yo quiero que tú veas ese texto. Juan 6, 37 al 40. Wow, la palabra de Dios es maravillosa. Y yo te invito a que, por favor, en este año, llénate de la palabra de Cristo. Llénate de la palabra de Cristo. Tú quieres renovar tu mente, llénate de la palabra de Cristo. Que este sea un año diferente. Que cuando se vea ese año en tu vida, wow, mira, de ahí en adelante lo que se ve es la gloria de Dios reflejada en esa vida. Porque se llenó de la palabra de Cristo. No en vano, en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. No en vano, no en vano. Y aquí voy con ese texto. Mira qué texto tan hermoso. Voy a leer desde el 35. Jesús le dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca, oye ese absoluto, nunca tendrá
hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Oye, no tendrá. El que a mí viene no tendrá sed. Este es un texto fuerte. Ustedes saben que hay una generación de cristal, ¿verdad que sí? Que la relatividad y cosas que no quieren. Tú quieres la verdad, acércate a la palabra de Dios. Esta es absoluta. Aquí no hay poses. Oye, no tendrás sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y aquí comienza el texto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué dice? No pierda yo qué. Oh, entonces ¿cómo es posible que si el Padre le da a Cristo una oveja, a que después esa oveja se perdió? ¿Y cómo es posible? ¿Y ese texto dónde queda? ¿Dónde queda la palabra de Dios comprometida en ese texto? Que de todo lo que me dio no pierda yo nada. Entonces, yo le quiero hablar a los padres por un momento. ¿Por qué ese texto nos da esperanza a nosotros y a los father to be? ¿Verdad, Arnold? Miren por qué, familia. Mientras nosotros estamos ahí cuidando a nuestros hijos, velando por ellos, enseñándoles la palabra, en cierto sentido estamos tranquilos. Y eso es una ilusión. Nuestra tranquilidad debe estar en que Cristo es quien sostiene la vida espiritual de nuestros hijos. Y cuando ya no estemos, nadie podrá quitar a una de esas ovejas que el Padre le dio a Cristo. La vida de nuestros hijos, las vidas de nuestros nietos están seguras ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En Cristo. Versículo 38. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ojo, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿cómo? ¿Cómo? Vida. ¿Cómo? Gracias. Gracias por decirlo. Vida eterna. Si tú te has dado cuenta que por X o Y razón tus vecinos creyeron por un tiempo, o tus hijos o tus hermanos, y ahora están apartados, ora. Señor, que tu sangre eficaz, aunque sea una gotica, mi Señor, haya sido derramada por ese familiar que está un poquito alejado, para que él pueda volver al camino. Porque yo sé, mi Señor, que si una gota de la sangre de Cristo ha sido derramada, Él va a ser resucitado en el día postrero. Él va a venir, o ella va a venir a los pies de Cristo. Entonces tenemos que orar, tenemos que predicar. Y el versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que todo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo les resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Y yo les resucitaré en el día postrero, yo les resucitaré. Ahí no hay duda de Cristo, ninguna duda. Yo les resucitaré. Entonces, ¿qué es la preservación del cristiano? Esta doctrina se conoce como la seguridad eterna, la cual enseña que si uno tiene la fe salvadora, te lo voy a leer lentamente otra vez. Esta doctrina se conoce como la seguridad eterna, la cual enseña que si uno tiene la fe salvadora, nunca la perderá. Y si la pierde es porque nunca la tuvo. ¿Oíste? Si tú tienes en ti
esa fe salvadora nunca la perderás. Y si la perdiste, es porque nunca la tuviste. Fácil, sencillo, elemental. Textos. Yo quiero que tú vayas, por favor, a Lucas 8:15. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Y aquí está hablando de la parábola del sembrador. Mas la que cayó en buena tierra, o sea, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto como gloria a Dios. Y dan fruto como con perseverancia. Esta es una carrera de resistencia. Es mi anhelo que tú puedas, aunque sea al 30, al 50, al 60, pero que tú perseveres, que tú perseveres, que tú perseveres. ¿Apoyado en quién? Apoyado en Cristo. Yo sé que la mayoría prestó atención al primer himno. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podría contar. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de ¿quién? De Dios, que nos amó, que envió a su Hijo unigénito. ¿Tú sabes lo que es que un padre envíe a su hijo a morir? Entonces ese Padre que es eterno, que es soberano, envió a su hijo a morir por personas que se van a perder. Explíquenme eso. Yo soy profesor de matemáticas, pero no entiendo cómo esa lógica ahí. Como que Él, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, va a enviar a su hijo a derramar su sangre preciosa por ovejas que van a creer y se van a apartar. Para nada. Para nada. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña. Mira conmigo Lucas 8:5 al 8. Ahí mismito. Lucas 8:5 al 8. Para que tú veas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. Y eso es lo que explica que muchas personas vienen y se van. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Posiblemente fue la semilla que cayó junto al camino. Junto al camino. Junto al camino. Y tú dirás: pero Jairo, ¿y cuáles son los textos que soportan esa doctrina? Y aquí te voy a dar, simplemente te voy a mencionar unos cuantos para que tú lo tengas. Juan 5:24, Juan 3:16 al 18, Juan 6:37 y siguientes, tú puedes llegar hasta el 40 ahí. Juan 10:27 al 29, Juan 4:14. Primero a los Corintios 1:8 al 9, Primera Tesalónicas 5:23 al 24 y Juan 2:19. Pero yo sé que entre los que me están viendo y los que están aquí sentados, hay muchas personas que son duchos en el estudio de doctrinas y estamos hablando de doctrina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de doctrinas ¿dónde? En Filipenses. No estamos hablando de doctrinas en Romanos. Si yo estuviera hablando de doctrinas en Romanos, yo entro al texto y no salgo del texto, porque el mejor tratado doctrinal de toda la palabra de Dios es el libro de Romanos. ¿Y dónde que estamos? En Filipenses. Pero ustedes me dirán: Jairo, pero tú puedes hacer algún símil con Romanos. Sí. Vamos a Romanos 8. Romanos 8.
por favor, Romanos 8. Para que tú veas la obra de Dios en nuestra salvación. Cómo se puede ver la mano de Dios en todo momento. Y después vamos a ir a Romanos 11. Para que tú te deleites en la palabra de Dios. Mira cómo dice el texto. Romanos 8, 26. Ay, pero que yo creí y yo no sé orar. ¿Y cómo es que yo voy a perseverar? ¿Cómo yo voy a ser preservado por el Señor? Yo tengo esa fe, Salvador, porque yo sé que Cristo es el Rey de Reyes y es el centro de mi vida. Atiende, como el Señor. Esto es increíble. El Señor tiene cuidado de todo, de todo. Mira cómo dice el texto, versículo 26 y siguientes. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Wow. Wow. ¿Tú sabes que eso es una salvación personalizada? Pum, uno. Diego, mío. Jorge, mío. Flores, mío. Y así cada uno de sus hijos desde allá atrás hasta el día en que venga Cristo conoce a todas sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo ¿qué? Las conozco. A todas intercede por todos nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Mira cómo sigue esa obra. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son ¿qué? Llamados. O sea, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Esto que se está predicando aquí es para los que conforme al propósito de Dios son ¿qué? Llamados. Y sigue el texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Tú quieres ver cuál es el propósito de Dios con tu vida? ¿Por qué Dios te llamó? Dios te llamó para que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Ahorita decíamos que quiera el Señor que este 2023 sea tan especial en la vida de nosotros, que escudriñemos tanto la palabra de Dios para reflejar a Dios y su carácter, que cuando se vea ese 2023 digan, wow, mira cómo refleja a Dios. Y todo comenzó en una forma especial en ese 2023, pareciéndonos a Cristo cada vez más. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. En nosotros. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. ¿Cómo? Vaya, qué cadena gloriosa. Que termina con ¿qué? Con la glorificación de quienes, de aquellos que el Señor llamó esa manada pequeña. Entonces tú me vas a decir que hay forma de que esa manada pequeña se pierda. No lo hay. Si tú quieres agarrar un texto en la palabra de Dios y ponerlo al lado de este, te recomiendo que agarres Juan 10, 27 al 30. ¡Pum! ¿Y cómo termina Juan 10, 30? Yo y el Padre, ¿qué somos? Ese es el sello. Yo y el Padre somos ¿qué? Uno. Por cuanto yo y el Padre somos uno, nadie puede arrebatar una oveja que está en mi mano. Ese texto es fantástico. Tú sabes que el Señor Jesucristo estaba para ser crucificado. Y Él dice, Padre, mira, esas ovejas que tú me has dado allá desde antes de la fundación del mundo, ahora que yo voy a ser crucificado, mira, Padre, yo te las doy. Yo no te pido, mi Padre amado, que tú lo quites del mundo. ¿Qué es lo que Él le pide?
yo te pido que tú los guardes, que tú los preserves, que tú los cuides. ¿De qué? Del mar. Entonces es aquí donde tú tienes que orar. Señor, yo quiero estar en tus oraciones. Que tú estés clamando por mí para que el Señor me guarde del mal. Porque yo sé que por mis fuerzas no puedo. ¿Quién soy yo? Un simple hombre. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? La diferencia entre Judas y Pedro es que por Pedro, el Señor Jesucristo le dice literalmente: mira, el maligno te ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, Pedro. Yo he clamado al Padre por ti. ¿Para qué? Para que tu fe ¿qué? No falte. Para que tu fe no falte en medio de los peligros y de las dificultades. Quiera Dios que tu fe no falte, porque está sustentada en esas intercesiones que hace Cristo por ti ante el Padre. No por nada especial que tengamos. No por nada especial que tengamos. Y yo quiero que tú vuelvas conmigo a Filipenses para que tú veas el texto conmigo, por favor. Para que tú veas ese texto conmigo, por favor. Mira cómo dice, y estamos casi cerrando. Filipenses 1:6, dice así la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es ahí donde yo te digo que está el ancla de la fe de los creyentes. ¿Y por qué? Dios no hace disparates. ¿Quién es el que está ahí? El perito arquitecto, ¿quién es? Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfecciona. Pero aquí tenemos personas que saben de construcción, de obra. Ellos hacen muchísimos proyectos durante toda su vida, pero hay una obra que ellos hacen, esos arquitectos, esos ingenieros, que tú lo ves que ellos la miran y se deleitan y dan la vuelta y vuelven y miran. Wow, Dios mío, gracias por permitirme hacerla. Y vuelven y miran y dicen: eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Esa buena obra que Él comenzó con la salvación de todos nosotros, que cuando Él nos mire por todos los ángulos, al final, en ese día, solamente Cristo pueda decir: ven, bendito de mi Padre, entra a disfrutar para siempre. ¿Quién nos va a condenar a nosotros? Cristo es el que justifica. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿O qué? No hay nada. Porque todo está bajo el control de Dios. Todo, absolutamente. Y yo quiero que tú vayas por un momento conmigo. Me faltan 2 textos para cerrar, porque yo sé que ya me fue el tiempo hace rato. Yo hubiera preferido que fuera una clase de Mateo para seguir, pero nada. Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Mira cómo dice la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y sus ovejas. Tú sabes que tú eres parte de esas ovejas. 2023. Quiera el Señor que durante todo este año tú estés ciertamente convencido de que tú eres parte de esas ovejas de Cristo. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice en Mateo 11:28:
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. ¿Hay dudas en las palabras de Cristo? No, para nada. El Señor Jesucristo da un descanso eterno. Cuando Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, no tendrá sed jamás, de su interior correrán ¿qué? Ríos. Padre amado, ríos, gotita de agua. No, no. El ancla es la misericordia de Dios, que es infinita. Por eso es que de tu interior debe correr ¿qué? Ríos de agua viva. Hay muchos que posiblemente ya comenzando el año están sedientos, cargados, preocupados por situaciones que llegan a sus vidas. Persevera. No seamos como los que retroceden. Persevera. Persevera. ¿Apoyado en quién? En Cristo. ¿Apoyado en quién? En Cristo. Y por último, hay un texto hay varios textos que yo simplemente te voy a mencionar. En Hebreos 6, 4 al 6, pero los que después cayeron, objeciones. Los que gustaron y después cayeron. Muchas personas dicen, no, es que se pierde la salvación. Bueno, déjame decirte una cosa. ¿Cómo tú explicas, Jairo, pero los que gustaron y después cayeron? Oh, ¿y cuántas personas hay aquí sentados escuchando la palabra de Dios? ¿Están gustando la palabra de Dios? Sí. ¿Y levantan la mano algunos y se convierten? Sí. ¿Y se pueden perder después de eso? Sí. Lo dice Juan 2:19. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, pero gustaron, sí. Fueron iluminados, sí. Pero no tenían la fe salvadora, la fe genuina. No la tenían. No la tenían. No la tenían. Yo quiero que tú vayas, por favor, a Juan 17:12. Juan 17:12. Es el último texto que voy a buscar. Juan 17:12. Y quiero cerrar con él. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura que se cumpliese. Ay, ¿quién se perdió? El hijo de perdición. ¿Cuál debe ser la petición de nosotros? Oh Padre amado, que mis hijos no sean el hijo de perdición. Que mis vecinos no sean el hijo de perdición. Padre, dame sabiduría para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Permíteme, Señor, llevar ese mensaje del evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Porque yo no quiero que mis vecinos, que mis amigos, que mis familiares sean ese hijo de perdición, como le pasó a Judas. Esa fue la diferencia entre Judas y Pedro. Entre Judas y Pedro. Y Pedro es un personaje especial porque Pedro demuestra cómo tú puedes estar al borde del abismo y el Señor, ¡pum!, te agarra. Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Vamos otra vez y perdónenme a Primera de Pedro 3, 1. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 9. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 9. Yo quiero cerrar con este personaje porque él nos muestra a nosotros que se puede. Que se puede. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Les voy a leer a deber los textos de Judas. Por tiempo se lo debo. Judas 24, Judas 25 se los debo, perdónenme. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Bendito, esto es como una doxología. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois como guardados. Esa es la idea con la que yo quiero que tú te quedes. Tú eres guardado, tú eres preservado. Así como el Señor guardó, preservó, cuidó a Pedro, que no lo dejó en el derrotero, el Señor te guarda, te cuida, te preserva. Pon el ancla de tu fe. ¿En quién? En Cristo. Oremos. Señor, gracias por comenzar en nosotros la buena obra. Gracias por permitirnos nadar en la profundidad de este texto, que comienza sencillo y que después hay que nadar y nadar dentro de las doctrinas de la gracia para salir, ¡pum!, a esta que es la perseverancia de los cristianos. Permítenos, Señor, estar hasta ese día de Cristo, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé con nosotros en una forma eficaz. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.